Después, nada, cuando llegás, abrís la canilla de agua caliente, dejás que corra, que haga un par de ciclos y todo vuelve a la normalidad. No hay problema. No se pica por adentro. Mirá, estés vos o no estés vos, el agua va a estar igual adentro del termo. O sea, tu presencia no importa en ese caso. O sea, si vos estás, lo único que haces es darle rotación, porque el agua que utilizás, obviamente, entra otra, pero no incide. El termo está siempre lleno de agua. Hay gente que cree que el termo se vacía y no interpretan muy bien el funcionamiento de un termo. El termotanque es un calentador de agua por acumulación. Si a vos se te vacía el tanque y no hay circulación de agua, el termotanque va a seguir siempre lleno. Lo que pasa es que al no haber agua que empuje la que hay dentro, no va a salir. Entonces, al estar siempre lleno de agua el termo, que vos estés o no en la casa, no incide demasiado. Diego, Gonzalo, ahí te respondo. Que revise la barra de sacrificio. No, que no revise nada. Es un Sherman. No, que ni lo toque, que no revise nada. Lo que dice Claudio, lo voy a poner más o menos de la mano de lo que dice Gonzalo. Y esto lo sugiero y como gasista matriculado. Ha pasado mucho que a un cliente determinado X se le pincha el termo. Un vecino se interioriza de lo que se pusieron a hablar, le contó, pum. Me salió 7 gambas el termo de 80 litros de la marca RIN, me cobró 3 gambas más el gasista con los materiales y todo, bueno, se me fue 1.000.000 de pesos, dice X cliente. El muchacho que está hablando con él empieza a entrar en pánico. Entonces quiere hacerle todo el mantenimiento que no le hizo a lo largo de 6, 7, 8 años. Nunca le cambió la barra de sacrificio, que es la barra de anodo, es un anodo de magnesio. Nunca le cambió la barra de sacrificio, nunca le purgó 2, 3 baldes de agua en toda la historia. Como está asustado por los costos que gastó esta persona en cambiar un termotanque, quiere cuidarlo y prácticamente que por dentro del termo solo pase agua bendita. Y a veces el querer arreglar algo que no está roto genera problemas. Al sacar esos 2 o 3 baldes de agua, primero y principal que generalmente las canillas de purgado, cuando nunca lo hiciste, si lo vas a hacer, hacelo de entrada, ese es mi consejo. Cuando termino de instalar un termo, yo les doy todas las indicaciones. Si usted va a embarcarse en lo que es el cuidado y el mantenimiento del termo, hágalo periódicamente como indica el manual. Ahora, si caes en pánico y querés 6, 7 años después empezar a purgarlo, lo primero que vas a encontrar es que la canilla de purga no abre. O se te rompe en la mano o queda perdiendo. Segundo, probablemente en esos baldes de agua que saques se te salga alguna partícula de óxido, alguna partícula de sarro que está tapando algún, quizás, poro en principio. Ahí empiezan los goteos. Empieza el que prende y se escucha sobre el quemador. Pss, pss, y después ya se empieza a hacer pelota el termotanque. Si lo van a hacer el mantenimiento, háganlo de entrada. Si no, no toquen nada. Abran la canilla y utilicen el agua caliente. Diego, querido, ¿cómo va, Diego? Buenos días, Tano. Acá, presente. Ya que hablas de termotanque, ¿cómo sería el correcto mantenimiento del mismo?